y el título es Convive con tu aguijón. Saben, todos llevamos una mochila en la vida. Dentro de esa mochila hay dones, experiencias, sueños, pero también hay un aguijón que no podemos quitar. Pablo lo entendió. No era un castigo, sino una oportunidad para descubrir que la gracia de Cristo es suficiente. En 2 Corintios capítulo 12, verso del 7 al 10, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: basta de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Imagina un caminante que avanza por un sendero de montaña. En su mochila lleva provisiones, pero también una piedra que no puede sacar. Esa piedra le pesa, le incomoda, pero no lo detiene. Al contrario, lo obliga a ajustar su paso, a depender más de su bastón y mirar hacia arriba buscando fuerzas. El aguijón es esa piedra que no desaparece, pero se convierte en el maestro silencioso que nos recuerda nuestra fragilidad y nos empuja a confiar en la gracia. Y entender que convivir con el aguijón no es resignación, es transformación. ¿Amén? Amén. Y por esto te digo en esta noche: convive con tu aguijón. Decirle que está a tu lado: convive con tu aguijón. ¿Sabes? Este es el escenario que Pablo describe en su vida espiritual, donde encuentra un aguijón que lo acompaña, que convive con él. Un recordatorio constante de que incluso los más grandes guerreros de la fe enfrentan desafíos. Y hoy nos vamos a adentrar en la historia, un poco, en la historia de Pablo. Pablo, un apóstol que, a pesar de haber tenido encuentros sobrenaturales con Dios, no fue exento de sufrimientos, no fue exento de luchas constantes con sus propios aguijones. Ahora, ¿qué son estos aguijones y por qué? A menudo Dios permite que existan en nuestra vida. En un mundo que valora la fortaleza, que valora el éxito, es fácil pensar que quizás nuestras debilidades nos descalifican para servir, para glorificar a Dios. Sin embargo, a través de las luchas de Pablo, descubrimos que esas mismas debilidades son ese lienzo donde se pinta la gracia y el poder de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Así que hoy, mientras exploramos el significado del aguijón, vemos sus posibles interpretaciones y el propósito divino detrás de su existencia, quiero invitarte a abrir tu corazón y tu mente. ¿Amén? Amén. ¿Estás dispuesto? Amén. Porque quizás este mensaje, te ayude a ver tu propia vida desde una nueva perspectiva, reconociendo que los desafíos, los obstáculos que quizás hoy estás atravesando, son para la gloria de Dios. Son herramientas que Dios aplica a tu vida para moldear nuestro carácter y para fortalecer nuestra fe. ¿Amén?
Vamos entonces con el primero. El primero es el significado de aguijón en la Biblia. Y queridos hermanitos y hermanitas, ahora vamos a reflexionar entonces sobre una palabra que aparece en la vida de Pablo. Esa palabra es una palabra que es tan poderosa y profunda que en ocasiones se nos escapa de las manos. Y estoy hablando del aguijón. En griego la palabra es skolos, que se traduce como espina, como estaca, como algo punzante y molesto, un dolor persistente. Cuando escuchamos la palabra aguijón, es fácil imaginar algo pequeño pero doloroso, algo que te pincha, que no se puede ignorar, ¿verdad? ¿Quién no se ha clavado una espina en un dedo alguna vez? ¿Sí? Las mujeres quizás en el jardín, los hombres quizás en el trabajo, o en el jardín también. ¿Quién no se ha clavado una espina en un dedo alguna vez? Y realmente, ¿saben? Es doloroso y molesto. Hasta que uno no hurguetea y la saca, parece que hay algo que impide hacer cosas. Y para Pablo este aguijón no era simplemente una herida pasajera. Para Pablo era un constante recordatorio, era ese compañero persistente que lo acompañaba en su viaje de fe. No era un dolor temporal que se iba tras una noche de descanso, era más bien una espina que se mantenía clavada, un recordatorio continuo de la humanidad y de su necesidad de Dios. Imaginemos a Pablo, un hombre que había tenido visiones, que había tenido revelaciones importantes, un hombre que había sido llamado directamente por Cristo para llevar el mensaje del Evangelio a los gentiles. Y aún así, a pesar de su ministerio poderoso, a pesar de sus logros extraordinarios, Dios decidió permitir que esta espina, que este aguijón permaneciera en su vida. ¿Por qué? ¿Por qué no le quitó el aguijón? Y la respuesta es sencilla, pero también es profunda. Porque Dios tenía un propósito. ¿Saben? Dios no hace nada sin un propósito. A veces pensamos que Dios es un caprichoso, que se empeña en hacernos pasar por algo, y no es así. Siempre hay un propósito. Y a veces esos aguijones en nuestra vida no son trabas, sino son herramientas en manos de Dios. Los aguijones representan las luchas, representan esas dificultades que vivimos todos los días, esos momentos difíciles que todos enfrentamos en algún momento en nuestra vida cotidiana. Puede que te sientas, no sé, abrumado por una enfermedad, o que te sientas urgido por una necesidad financiera, estés avasallado por luchas en tus relaciones o incluso por ese vicio o mal hábito que parece no tener solución. Esos son tus aguijones. Y quiero recordarte que no estás solo. Todos en algún momento llevamos nuestros propios skolos. Mira, hoy quiero que hables en griego. Dile al que está a tu lado, llevo mi propio skolos. Decíselo, skolos. ¿Viste cómo hablas en griego? ¿Sabes qué? Hay una cosa, sin embargo, aquí es en donde la historia se vuelve esencial. El aguijón puede simbolizar esos momentos de sufrimiento, que aunque duros, nos acercan más a Dios. Nos mantienen humildes. Nos recuerdan que no somos autosuficientes y que necesitamos ese poder divino que se manifiesta en nuestras debilidades. Es en esos momentos de presión, de dolor, que la gracia de Dios se hace evidente en la vida de sus hijos, transformando
esa lucha en una oportunidad para experimentar ese poder transformador de Cristo. Y así que la próxima vez que te sientas pinchado por las espinas de la vida, recordá que tal vez ese aguijón está allí para recordarte que en tu debilidad el poder de Dios puede ser perfecto. No huyas de tus aguijones, más bien permitiles que te ayuden a acercarte más a aquel que es más grande que cualquier dolor o sufrimiento. Porque Dios usa esos momentos forjadores para equiparnos, para hacernos más como Él. Amén. Les quiero hablar ahora sobre las interpretaciones del aguijón de Pablo. Hemos entendido qué significa el aguijón, ¿sí? Es fundamental ahora profundizar en qué era específicamente ese aguijón en la vida de Pablo. La Biblia no nos da una respuesta exacta. No dice Pablo tenía tal cosa. No nos da una respuesta exacta. Y es intencional esto de no darnos una respuesta exacta. Y es intencional porque imagina que la Biblia dijera ¿cuál es el aguijón de Pablo? Yo tengo la seguridad de que nos tomaríamos de eso para decir, como yo no padezco de lo mismo, estoy exento de tal o cual cosa. Así que ese desconocimiento permite que cada uno de nosotros conecte con la experiencia de Pablo a un nivel personal. Nos invita a cada uno a reflexionar sobre nuestras propias luchas, sobre nuestros aguijones, esos aguijones que llevamos en nuestra vida de todos los días. Existen 3 interpretaciones principales sobre cuál podría haber sido el aguijón de Pablo. Y cada una de ellas nos ofrece una valiosa lección. Primero, hay quienes creen que Pablo pudo haber sufrido una enfermedad física, un problema de salud que podía haber afectado su visión. Imagínense a este gran apóstol llamado a llevar el Evangelio al mundo, lidiando con una debilidad que lo hacía dependiente de Dios. Allí en Gálatas 4, del 13 al 15, podemos leer, y quizás sea una pista. Como bien saben, la primera vez que les prediqué acerca de la buena noticia fue debido a una enfermedad. Y aunque esta fue una prueba para ustedes, no me trataron con desprecio ni desdén. Al contrario, me recibieron como a un ángel de Dios, como si se tratara de Cristo Jesús. Pues bien, ¿qué pasó con todo ese entusiasmo? Me consta que, de haberle sido posible, se habrían sacado los ojos para darnos. Y aquí nos da a entender que podría haber padecido Pablo un problema de vista. Pablo habla sobre cómo su problema de salud lo llevó a estar entre ellos y cómo incluso a pesar de su estado, la fe en Cristo transformó a muchos en ese lugar. ¿No es esto un recordatorio para nosotros de que Dios puede utilizar nuestras debilidades físicas para cumplir sus propósitos eternos? Yo creo que sí, claro que sí. ¿Amén? Amén. Y la segunda interpretación dice que este aguijón era una oposición espiritual o persecución. Pablo enfrentó constantes ataques de aquellos que querían desviar su misión. Muchas veces quienes creían en él eran aquellos más cercanos a su corazón, y esta oposición se convertía en una carga que lo mantenía en humildad. Y esto nos enseña algo poderoso. A veces las luchas que enfrentamos no son solo personales, son parte de la batalla espiritual que todos enfrentamos como creyentes. Y en esos momentos de prueba debemos recordar que Dios está con nosotros. Dios está contigo, iglesia. Que Él es quien pelea tus batallas. Él es quien te llama a mantenerte firme en la fe.
No es algo que a ti se te ocurre, es algo que Él te llama a hacer. Y finalmente hay una tercera interpretación que habla de una lucha personal o emocional. Tal vez este aguijón era una debilidad interna, una batalla de pensamiento que Pablo enfrentaba. Algunos de nosotros podemos coincidir con esto, ¿verdad? Porque a veces es nuestra propia mente la que se convierte en nuestro mayor enemigo. Nos atormentamos con pensamientos de duda, de culpa, de miedo o de inseguridad. Y en esos momentos es vital recordar que incluso Pablo, un hombre lleno del Espíritu Santo, también tuvo que lidiar con demonios internos. ¿Qué consuelo nos da esto? Qué consuelo saber que no estamos solos en nuestras luchas. Pablo no estuvo solo en sus luchas. Dios lo acompañó siempre. Y a ti también, todos los días, en tus luchas, Dios te acompaña. Pero hermanos, lo importante aquí no es identificar exactamente cuál era el aguijón de Pablo, sino entender para qué Dios lo permitió. ¿Para qué Dios lo permitió? Y sabes, en esa pregunta donde encontramos la verdadera riqueza de esta enseñanza. Allí está la riqueza. Dios utiliza lo que creemos que nos debilita para que nos acerquemos a Él. Para recordarnos que no somos autosuficientes. Y que cada aguijón, sin importar su forma o tamaño, puede convertirse en un recordatorio de nuestra necesidad de su gracia y de su poder. Así que hoy los animo a que miren y convivan con sus propios aguijones. Quizás no sepas qué son, pero lo que sí puedes saber es que Dios tiene un propósito incluso en ellos. Él puede transformar tu dolor en un testimonio y cambiar tus luchas en oportunidades de crecimiento. La clave está en no dejar que esos aguijones te destruyan, sino más bien te impulsen hacia la fuente de nuestra fuerza, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y por último, quiero que entiendas cuáles son los propósitos de Dios al permitir el aguijón. Iglesia, hoy es esencial que entendamos los profundos propósitos que Dios tiene al permitir un aguijón en la vida de Pablo. Y por ende, en nuestras vidas también. Nosotros no estamos exentos de eso. La razón por la que Dios le permitió a Pablo cargar con su aguijón no fue por descuido, sino precisamente por amor, por cuidado. Sí, quizás parece un capricho, pero nuestro Dios es así. El deseo de Dios es mantener a Pablo y a vos, iglesia, en una posición de humildad, recordándote constantemente que sin Dios no podés hacer nada. Primero, mantener a Pablo humilde es fundamental. Imaginen a Pablo, ese hombre que ha tenido encuentros directos con el Señor, que ha sido testigo de milagros, que ha sido un instrumento en mano de Dios para llevar el mensaje de salvación a tantas comunidades como lo hizo. Su ministerio era poderoso, pero en medio de todo ese éxito, Dios lo quiere anclar a la realidad de su humanidad. Lo baja a la tierra. Todos sabemos cómo a veces nos olvidamos de nuestra fragilidad. Cómo nos llenamos de orgullo por nuestros logros, por nuestras capacidades, y nos alejamos de la fuente de nuestra fortaleza, que es Dios mismo. El aguijón se convierte en un recordatorio constante de que, aunque seamos capaces, nuestra verdadera fortaleza proviene de Dios. Pero Pablo lo entendió. Pablo lo entendió, y por eso mismo nosotros también debemos aprender a vivir en esa humildad.
Luego el aguijón también tiene el propósito de reforzar nuestra dependencia de Dios. ¿Cuántas veces hemos querido ser autosuficientes? ¿Cuántas veces has querido ser autosuficiente? Tenemos esa tendencia. Nos gusta tener el control de nuestras vidas. Nos gusta resolver nuestras propias luchas y salir adelante con nuestras propias fuerzas. ¿O me equivoco? No me equivoco. Pero ¿sabes qué? Dios, en su infinito amor, sabe que solo cuando estamos en nuestra debilidad es cuando realmente podemos experimentar su poder. Dios le dice a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Qué hermosa promesa, iglesia. Ella nos muestra que no necesitamos ser fuertes en nuestros momentos más vulnerables. Su poder se hace evidente. Así que en lugar de resistir la debilidad, deberíamos buscarla, porque ahí es donde Dios hace su mayor obra en cada uno de nosotros. Finalmente, el aguijón tiene un propósito crucial en la formación del carácter. Dios utiliza el sufrimiento, Dios utiliza las dificultades. ¿Para qué? Para moldear y forjar a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos. No hay crecimiento sin proceso, y muchas veces, a través de la prueba, que se forja, es cuando se forja una personalidad más robusta y centrada en la fe. El aguijón era parte del proceso de Dios para hacer de Pablo un ministro y que tuviera un ministerio aún más eficaz y un testimonio aún más poderoso. Recuerden que a menudo las experiencias más difíciles de nuestra vida son las que nos hacen más fuertes, son las que nos convierten en más compasivos, más dependientes del amor y la gracia de Dios. Mis hermanos, a veces nos quejamos de nuestras cargas y de los desafíos que enfrentamos. Pero te pregunto, ¿podrías ver tu aguijón como parte del plan de Dios? ¿Podrías ver todo lo que te está sucediendo, cada dolor, cada lucha, cada momento de debilidad? Puede ser la plataforma donde se manifiesta el poder divino en tu vida. Así como Pablo no fue liberado de su aguijón, quizá Dios no nos está llamando a la eliminación de nuestros problemas, sino a la liberación de su gracia en medio de ellos. Qué gozo, mi iglesia, saber que en nuestras debilidades su gracia es suficiente. Decirle al que está a su lado: su gracia me es suficiente. Su gracia me es suficiente. Así que cuando sientas el aguijón, cuando encares esa dificultad, siempre recordá que Dios está trabajando en vos. Dios está trabajando sobre tu vida. Sus propósitos son grandiosos. Y su gracia siempre será suficiente para equiparte, para llevarte a cumplir su llamado, siendo eficiente en Él. Si hay un llamado, Dios quiere que seas eficiente en Él. ¿Amén? Entonces, para cerrar en esta noche, termino diciéndote que el aguijón de Pablo es un recordatorio vital de que en nuestras dificultades, en nuestras debilidades, encontramos la oportunidad de acercarnos más a Dios. Todos enfrentamos aguijones en nuestra vida. Aguijones que pueden presentarse como enfermedades, aguijones que pueden ser luchas emocionales o problemas familiares. Sin embargo, en cada circunstancia, siempre Dios nos ofrece su gracia y siempre nos enseña que la debilidad no es un sinónimo de derrota. Eso tenés que grabártelo. La debilidad no es un sinónimo de derrota. Es un terreno fértil para que su poder se manifieste. Y al final nuestras limitaciones pueden ser transformadas en un medio para alcanzar
ese propósito o un propósito más elevado que Dios quiere que vos obtengas, fortaleciendo tu fe, fortaleciendo tu dependencia de Él en cada etapa de tu vida. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalten desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Mi amado, mi amada, convive con tu aguijón. Amén. Dios te bendiga. Ponete de pie.